Muy buenas noches, mis queridos amigos. Mi nombre es Ángel y tenemos por ahí un- unos ciertos relatos que quisiéramos platicar con todos ustedes. Espero estén cómodos escuchando. Ojalá y les agrade todo esto aquí con mi compañero Junior, que también trae para exponernos algo de unos relatos también al igual. Espero y se sientan cómodos. Mi Dios los bendiga. Bien, el primer relato dice, mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente. O sea, estar despierto, pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí, a veces hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Yo sabía que algo en mi casa, como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas hasta que una madrugada como cualquier otra me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo, «Ay papá, ¿qué haces despierto a esta hora?». Me asusté. En ese momento volteo a la cama de mis papás y oh sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y solo el grito que me despertó. Eh, Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy, el recordarlo me pone nervioso. Mi hermana en la cama de mis papás gritando con terror, con la mirada ida viendo a la nada. Mis papás trataban de hacer, hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara, hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento mi hermana empezó con náuseas, decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse de pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que ella sentía como si estaba vomitando o algo. Continuamos orando no sé cuánto tiempo más. En un momento, ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ella la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento, yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Fin. Ok. Continuamos con el segundo relato. En este momento me gustaría hacer un poquito o agregar algo como, sí, o sea, Dios tiene poder, y eso nadie lo puede negar. Muchas de las veces nosotros juzgamos, pero no nos damos cuenta de lo que en realidad pasa, porque, como dice en la Biblia, dice, como existe el bien, existe el mal. Entonces, más allá hay cosas que nosotros no podemos ver y a pesar de que lo veamos, no podemos comprender. Pero bueno, chicos, el segundo relato llegó a mí por medio de alguien anónimo. Entonces,
esta persona me platica que fue una noche, ella estaba dormida, entonces ella estaba teniendo sueños un poquito extraños e incluso pues malos. Cuando ella trata de levantarse, mira que a su hija la está como abrazando una sombra de color negro. Entonces ella empieza a, a rezar, a orar, pero es como una batalla. Entonces logra como que la sombra se vaya, más sin embargo ella se ella comenta que la sombra le daba mucho temor. Entonces, hasta la fecha no me ha concluido el relato, pero fue algo de lo que me comentó. Y les quisiera contar un relato que en lo personal a mí me pasó en una ciudad, en Estados Unidos. Yo fui a trabajar para otro estado. Y me acuerdo que ese día llegamos, nos instalamos y al día siguiente nos dijeron que íbamos a trabajar, pero como nevó mucho, pues no pudimos trabajar. Entonces mis amigos o compañeros que estaban en el mismo trabajo, se juntaron y empezaron a hacer como carne asada, a tomar. Pero yo me acuerdo que les dije que no, o sea, yo les dije, yo ya me voy a mi cuarto. Entonces se puso muy oscuro, algo que no puedo comprender hasta ahorita. Entonces cuando voy caminando, yo miro una silueta de color blanca, pero lo que alcancé a distinguir que me dio miedo fue algo como que tenía un vestido como de novia. Entonces yo pensé, porque traté como 3 o 4 veces de cruzar, yo pensé que era algo como, no sé, algo colgado. Traté de usar la lógica muchas veces, para cual no había, porque el simple hecho de verla me daba miedo. Entonces cuando quiero cruzarla, se pone más, o sea, se hace más para el medio. Yo me acuerdo que la primera vez que volteo y la veo, estaba en una orilla, cerca de un buzón de donde dejan el correo, todo eso. Entonces yo pienso, digo, a lo mejor alguien dejó algo colgado, lo que sea. Traté de usar lo más lógico posible. Cuando me doy cuenta de que pues no, o sea, no había cómo colgarla ni nada. Pero yo nunca le pude ver el rostro. O sea, yo miré que era algo que se movía. Porque de primer instante estaba a la orilla de la carretera, cerca del buzón. Entonces, cuando voy caminando y me acerco más, se hace más para el medio. Entonces, del temor, yo eh, voy para otro lugar, para otra callecita, pero esa callecita es como no tiene camino solamente es un camino, subida y bajada. Entonces yo me voy para allá y cerca de una bajada, por ahí me bajo. Entonces evito pasar por ahí. Entonces cuando llego al cuarto me encierro, prendo las luces y me quedo dormido. Como para eso de las 12, 1 de la mañana, yo escucho un sonido de agua. No sé si han escuchado como cuando la llave está abierta pero con el chorro. El zzzz. Entonces me levanto y la cierro. Pero pues yo incluso decía, claro, es normal, ¿no? La presión del agua. Entonces, cuando la cierro, noto que cuando me acuesto empieza otra vez a sonar el chorro del agua, pero ahora en la tina del baño. Y es cuando ya me da miedo. Entonces yo asocio con que todo eso era algo malo.
sin contar de que era un lugar muy, muy alejado de, ya que se puede decir de la zona centro. Entonces, para concluir, siempre me he quedado pensando qué es lo que sería y qué tiene que ver el agua con esas entidades. Junior, si quieres contar algo más. Sí, vamos con el tercer relato de este episodio y dice así. Hace algunos años, cuando tenía 15 años, era una típica adolescente. Salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que era bastante lejos por un camino largo de tierra, y sentía que alguien me perseguía. Sentía como si fuera una persona muy grande caminando detrás mío. Giré a mirar demasiadas veces, pero no veía a nadie, así que simplemente lo ignoré, pensando que era parte de mi imaginación, pues siempre tuve la imaginación muy amplia con esas cosas, e intentaba no creer en esas cosas paranormales. Así que pasaron muchos días. Cada vez que volvía a mi casa después de las 8 de la noche, sola, sentía que alguien me perseguía. Muchas veces alcancé a ver sombras, pero volteaba y no veía nada. Pasaba casi corriendo esa calle todas las tardes. Claramente me daba miedo pensar que realmente hubiera algo persiguiéndome. Siempre pensaba que ahí, yo como un adolescente en ese momento, lo vinculé a una capilla con cementerio que había más allá, casi al fondo de la calle, que no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me seguía en el camino y muchas veces llegué a sentir brisas corriendo repentinamente por mi cabello o hasta susurros. Mi madre nunca me creyó. Hasta el día de hoy creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraban mucha gente en ese lugar y también se me hacía muy raro escuchar cantos en ese lugar los días sábados en la noche o de madrugada. A lo largo de mi estadía en la casa, que fueron unos 3 años, siempre aparecían animales muertos por ahí. Como era lugar medio rural, la gente lo tomaba normal, pero siempre sentía que en esa calle en sí, en ese campo, había algo muy tenso, sin contar el hecho que una de mis amigas contaba que desde que su abuela empezó a asistir a esa capilla, había algo diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa con esas cosas, pero esos meses que estuve pasando por esa calle tarde y me sentía perseguida fueron los peores meses de mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente, que me jugaba en contra con esas cosas. Luego de que salía de ese lugar y me mudé, nunca más volví a sentir esa tensión hasta el día de hoy. Sigo pensando que en esa capilla tenía algo que ver con todo lo que sentía en esa calle. Algo raro. Fin. Ok, Y ¿algo que quieras agregar, Junior? No, no sé si quiere contar otro relato usted. Sí, bueno, pero antes de contarlo, fíjate que sí es cierto, muchas de las veces las religiones supongamos que hay sectas que influyen en tu vida, como por decir tradiciones, usos y costumbres. Sí. Ok, volvemos con los relatos. Yo lo quisiera contar sobre algo que nos pasó. Cuando éramos niños, nosotros solíamos escuchar mucho los relatos de la mano peluda. A lo mejor se les va a hacer familiar. Entonces, mi primo y yo jugábamos hasta hartas horas de la noche y cuando tenemos chance de escuchar el programa, no nos lo perdíamos. Entonces,
Y recuerdo que una noche estábamos ya casi dormitando y nosotros en una bodega escuchamos como tambores, como que se caen platos, eh, que movían los trastes, también que se solía escuchar mucho también como, como tocaban la pared dos, tres sí, veces y cómo se escuchaban como pequeñas risas. sí, Entonces lo escuchamos por, no sé, como por 20 30 minutos, dejaba de suceder y volvía a empezar otra vez. Entonces, mi primo, no sé si la valentía o la curiosidad, recuerdo que me dijo, vamos. Y yo, pues, siendo un niño, dije, no, yo no me meto. O sea, había escuchado historias de ese lugar sí, que pasaban, que tú mismo podías ver a tales horas de la noche. En primera, porque es un lugar muy viejo. Y en segunda, pasaron muchas cosas como... Ya, yo me imagino que hubo mucho abandono ahí del lugar, no sé, o sea, se deterioró tanto. sí, Bueno, entonces para volver a... mi primo entra esta persona y lo primero que yo escucho que todo se calla. Se queda un silencio, no sé si ha pasado eso o lo han presenciado donde es tan extraño que un silencio donde no se escuchan ruido de nada. Entonces eso me empezó como a alterar. Yo dije, pues no le va a pasar algo, se desmayó algo. Entonces cuando ujú, él sale, yo recuerdo que cuando él sale con la mirada agachada sí, y llega a la cama y se tapa el rostro. Yo le digo, ¿qué viste? ujú, Y entonces él me dice, no, 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 no. O sea, nunca lo saqué del no. Se hizo de día, él se fue a su casa y nunca más quiso volver ahí de noche a la casa. sí, Entonces yo nunca supe qué vio, especialmente porque entró risueño, burlándose. Nunca ujú, supe qué es lo que pasó ahí, pero después de ahí nunca más quiso volver a entrar de noche, especialmente porque después de que pasa eso, ya no se oyen los ruidos como tal. sí, Pasa una semana, dos, y se empiezan a escuchar cositas, pero yo ya lo asociaba como que por miedo. Yo decía, es que es normal, o sea, se escucha esto, pero ya era normal. sí, Entonces pasa el tiempo y los vecinos de la casa nos contaban que había una casa en específico donde ahí sale una carreta. ujú, Y entonces cada vez que esa carreta salía en la casa donde vivíamos nosotros, se sí, escuchaban que arrastraban cadenas. Y era tan como tan sentir, yo creo, la vibración de las cadenas, que era como si las jalaban, pero al mismo tiempo de jalarlas, como que las azotaban. sí, Y entonces tú te dabas cuenta de eso por el llorar de los perros. Era como un lamento, un aullido muy fuerte que te daba escalofríos. ujú, Entonces, yo recuerdo que sí, o sea, todo eso pasaba aproximadamente de 2 a 3 de la mañana. Y era ujú, en días específicos, ¿no? No digo que siempre, pero sí se escuchaba. sí, Y entonces, a pesar de que, de que mi primo pues entró ahí, o sea, él puede ir de día a la casa, pero no quedarse. ujú, Y lo de la carreta nos platicaron que esa carreta, este, era, o sea, era una carreta, pero nadie la conducía, ¿me entiendes?
O sea, iban los Sí, caballos, pero nadie los iba dirigiendo. una Y es carreta fantasma. una, una carreta fantasma exactamente, pero nadie iba guiando los caballos. O sea, simplemente cuando, cuando yo escuchaba oía los perros, o sí que se escuchaba la cadena, o sea, simplemente nadie salía. Sí, Pero es algo como que te deja marcado, porque pues simplemente yo claramente llegué a escuchar eso, y también lo de, o sea, se escuchaban como tambores. Es que ese cuarto, para empezar, era como una bodega. ujú, Dejaban muebles, todo eso ahí, pero te digo, en el transcurso de estas horas se escuchaba como que le pegaban y como que había una fiesta. ¿Por qué? Porque se escuchaba no solamente el sonido de la madera, también el sonido de ollas, así, cositas así. O sea, sí, era en realidad algo como que era muchísima gente ahí adentro. Pero, ujú, o sea, era imposible que alguien estuviera ahí, porque nosotros, no sé, o sea, estamos viendo de enfrente, y la puerta con candado, o sea, sería extraño. mm, Y ese día, o sea, mi primo tuvo que abrir, entró y salió como otra persona. Lo sí, que me impactó a mí, que me dio miedo, fue que miraba al suelo y decía que no. Pero no sé si han ujú, mirado a esas personas que tienen un susto y cambian hasta su color de piel muy pálido. sí, Entonces sale como muy, no increíble, pero o sea, no te contesta lo que tú le preguntas, nomás no deja de decir que no. ujú, Y ahora de grandes yo le preguntaba y dice que no se acuerda y que no quiere tocar ese tema, también me ha dicho, pero me dice no me acuerdo. sí, No sé si algún trauma pasó por él, no sé. Y fue lo que pasó ahí. Y otra historia un poquito más corta, yo cuando vivía cerca de esa casa, supongamos que unos 7 minutos, sí, ese día yo llego al trabajo y preparo todo lo del día siguiente para el trabajo. ujú, Entonces cuando me acuesto, llegué tan cansado que se me fue el tiempo, o sea, no cené, no nada, me acuesto y me levanto exactamente, creo que a las 3 de la mañana. Me levanto porque yo escucho cómo viene deslizando como un camión. Nunca supe. Yo sí. escuchaba como un camión cuando frena y las llantas patinan. Pero era un camión o un camión juguete, algo así. No, 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 o sea, era algo grande, algo muy grande, porque yo vivía cerca de la carretera donde pasan los camiones, o Ujú, a- algo de carga. Entonces, sí, yo digo, chocaron o algo. Entonces, eh, se vuelve a escuchar y digo, otra vez. Entonces, para esto me quedé pensando, digo, no. En primer lugar, no podría ser porque las ambulancias, los policías, o sea, no llegaron a ese grado, ¿sabes? sí, Entonces, no, me digo, pues ya me quedo dormido, o sea, me quedé entregado. Pero al día siguiente, saliendo del trabajo, llegué un poquito más temprano y le pregunto al vecino, oye, ¿sabes? Escuché como un frenido, pero ese frenido se escuchaba como un lamento, un grito. Pero pues yo me imagino, porque yo por lógica digo, no, es un freno. O sea, porque siempre tienes que buscar algo antes de decir o asegurar que es eso. una explicación lógica. Una explicación lógica, usar la lógica. Entonces, cuando yo le digo, pasó esto, dice, ¿cómo a qué horas? Digo, más o menos como a las 3 de la mañana. Dice, mira, te voy a decir algo. Eso que tú escuchaste, y que tú me estás diciendo, lo que pudo haber sido es la Llorona, dice. Sí, ¿Por qué? Dice,
porque aquí es muy común, esta área es muy común que se escuche la Llorona. Pero Ujú. yo le digo, o sea, hasta la carretera que sí, dice. Pero en eso me dio algo de escalofríos, ya que ese rechinido o ese grito me calaba, o sea, me daba como Miedo. miedo, o sea, era como un lamento. Pero yo no lo alcancé a distinguir como un lamento, pero sí como un estruendo o algo así. Entonces me Ujú. dice, sí, dice, aquí es muy común que pase, dice. Y le digo, es que yo lo escuché lejos. Entonces dice, entonces quiere decir que esa entidad estaba cerca, dice. Porque dicen que cuando tú lo escuchas cerca, Está eso, lejos. eso está lejos. Y entonces, no, hombre, me quedé pensando, digo, a lo mejor sí. Ujú. Pero son vivencias que, pues me han pasado, o sea, tengo muchísimas, pero quisiera también, pues llegar a oídos de todos los demás y que me dijeran si les gusta esto y les puedo seguir contando, o si alguien tiene algo que preguntar también, o sea, o gustaría también mandarnos su relato aquí para poder Contarlo, analizarlo. contarlo, claro, y claro, todo esto en realidad pasa, o sea, muchas de las veces no creemos, pero no sabemos, o sea, este, lo que en realidad hay detrás. Como Ujú. tengo historias muy, muy fuertes, pero yo diría que ya en el transcurso de un poquito más de tiempo, De los capítulos. claro, y si les llega a gustar esto, avísenos y nos encantaría saber qué es lo que piensan, los comentarios, ¿verdad? Sí. Y ya si quieren que cuente algo más, que me haya pasado, yo con gusto se los cuento. Algo que a lo mejor, como que dicen, la realidad supera la ficción, pero es así, es cierto. Entonces, yo quisiera saber qué tal les pareció esta noche. Es un placer, o sea, ah, ojalá y Dios quiera llegues con bastante gente, ¿verdad? Ujú. Y podamos tener buenos comentarios. Entonces, pues es un gusto. ¿Algo que quieras agregar, Junior? También pedirles que compartan este canal de podcast con la diferente gente que conozcan para que les hagan llegar estas historias y igual si tienen algún relato, alguna historia que quieran contar, pues pueden enviárnosla. Allí en la página de Facebook, pues pueden mandarnos su historia por mensaje, ¿verdad? Y pues igual es anónima, si ellos no quieren que la gente sepa su nombre, pues nosotros ¿cómo se dice? Decimos que es anónimo, no es necesario nombrarlos, ¿verdad? Pero Claro. si quieren, sí, pues hay más historias que contar, pero ya como dice, lo vamos dejando para el próximo capítulo. Y más si les gusta, pues traemos capítulos más seguidos, ¿verdad? Pero esperando que les agrade, que se la pasen bien y que nos envíen sus historias. All right. Entonces, a Dios los bendiga y gracias por la gente que escuchó, ¿verdad? Y ojalá llegue a bastantes personas y que pues se sientan identificados, ¿verdad? Muchas de las veces nos da vergüenza o no tenemos el tiempo o no ponemos la atención a lo que está a nuestro alrededor porque pensamos que es normal. Pero si alguno se siente identificado o quiere platicarnos algo aquí a nosotros, este sería con gusto. Y bueno, pues yo me despido, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Gracias pues, por escucharnos, ¿verdad? Ojalá llegue mucha gente. Bueno, Junior, un placer. Y un placer estar con la gente que nos escucha. Esperemos que pronto llegue a oídos de más personas, que pedirles que nos sigan en las diferentes páginas de
El Cuarto de los Susurros, tanto en Spotify como Amazon, en todas las plataformas de podcast, ahí vamos a estar. También síganos en nuestro próximo canal de YouTube, suscríbanse, síganos en nuestra página de Facebook, ahí vamos a estar dando actualizaciones para los próximos episodios y vamos a avisar cuando haya salido un próximo episodio, ¿verdad? ¿Algo para despedirse? No, pues espero que sea pronto, que llegue a oídos de muchas personas y especialmente que les guste. Creo que después de este episodio tenemos que ver qué es lo que les gusta a la gente para poder también complacerlos, porque Sí, tengo historias muy fuertes que especialmente me han pasado a mí, pero yo siento que ahorita estamos empezando a lo que viene siendo a conocer este medio, porque también para mí es muy nuevo. sí, Entonces, mis amigos, Dios les bendiga y excelente noche. Bye. nos vemos.